Ay, no, pero. Dame. ¿Tiene todo apagado ese teléfono? No, pero era hasta la 1. Hola, Clínica. Sí. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿ya lo pudieron hacer? Ah, dale, buenísimo, ahora lo voy a ver. Chicas, ¿saben qué? ¿Les puedo pedir que preparen la habitación 323, por favor, para el ingreso? ¿Cómo te lo digo? No te conozco. Jorge. Mío, bien. Es un paciente con lupus, con un síndrome nefrótico y una celulitis abdominal. Familiar de 23, 2 o 3, no me acuerdo cuál. Síndrome nefrótico y celulitis del abdomen. Se Se llama Ramírez. La nuera de la paciente. Yo eso. Quiero otra vez, no sé cómo se... La que se está Está en la guardia externa. Compartir otra vez sin más. ¿Una ventana? Cuando ¿La esté. tienen cuidadora o la tenemos? Gracias. Ah, sacaste los. Bueno, usted le si quiere que Claro, haga ahí la va. noche, yo le Aquí en el centro para afuera. afuera. Lo más que pueda. Vamos a tratar de lograr todo lo que sea posible. Digamos, Dice que la mujer mantener no mejores puede vibras seguir para pagando que trabajo, tengan ¿verdad? todo su sistema. Viste que saliste de Ah, está. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. ¿Y vos sos? Soy R1 en clínica. De una clínica. Juli Bagache, ¿lo conocen? Terapista. Creo que de alguna guardia. Amigo de edad. Está Juli en otra cosa. Hay chicos que se van a conectar y ahora tienen... No, igual no sé si son Mari mucho Partizani. más. Mari y Nico. Sí. Ah, Nico tenía consultorio. María después, ahora. Ah, tomografía ahí. Tomo fue a bajar con la paciente. Ah, vos, porque Jackson no quería bajarse. 2 minutitos de acá. ¿Sí? Porque Agustín Tartale también quería venir, salía del consultorio y venía para acá. Pero bueno, arrancamos el último que había grabado ahí. Ese. Ese. Y bueno, desde ya, muchas gracias. Nada. Ese maldito. ¿Te pasaba unos acá? Empezaste hace poquito así igual, ¿no? Porque te vi otra vez que estaban cambiando, presentándote el servicio, ¿puede ser? ¿O eras vos? No, no era otro, entonces. ¿Por qué servicio? Acá, que estabas comiendo con coca y con. Era otro entonces. No. Vino alguien, pero no sé quién Vino fue. alguien, No ese sé. es Fabián, es un chico que está terminando la residencia en clínica en Buenos Aires. Ah. Se estaba conociendo el servicio porque era una posible adquisición. No, No, yo empecé, entré en el segundo llamado, sería en octubre. Diciembre. No. ¿Sí? En octubre ¿Usted? estamos en octubre. Bueno, en noviembre entonces. Noviembre, diciembre. ¿Y sos acá en Neuquén? Sí. Nací en Buenos Aires, pero vivo acá. ¿Nacido en Buenos Aires? Soy de San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Porteño. De los Pagos y Yo no Tinelli. lo quiero, pues. 15-2 está hipotenso con 56 de media. 15-2. 15-2 es el señor de. Ah, 15-2 otro. No, esa con el tal lo van a- ¿No habíamos quedado hoy que estaba medio paliativoide? Sí, capapaliativoide. Te han quedado así de vida. Saquémosle el monitor, saquémosle el monitor. Bueno, pues si no lo veo no pasó. ¿No? Ya, viste que el señor ya está haciendo así de- Eres tranquila de fin de vida que está mejorando un poco. Cuidado a fin de vida. No. Perdón. Eh, Pero ella quedó a fin de vida acá. Ah, pensé que era. Está con el goteo, está con 3 ampollas de Morphy, ¿Quién más? Ah, Penny y Dexa. me dijo la compañera. Ese Ah, es de la bueno. generación. Por ahora nada. Que tiene Avise. el cerebro minado. Para Nora. No se moría más. El de lento pero seguro. Soft, paraneoplásico. El año que viene vamos a estar todos ahí. Con ustedes. Tenés que ir a rotar. Ahora, un par de meses vamos a ¿Va a empezar. empezar a rotar? No ahora a rotar, pero vamos a hacer Fin alrededor. de año. Sí, empezamos a matar. Después Van a- más toque. A algunos le va a tocar primero rotar. Ahora van a conocer la medicina de verdad. Como que la. Lo que se hace en terapia. Claro, la Oye, medicina de vas a explotar verdad. la cabeza. Y dicen, wow, ¿por qué hacen las cosas como la ciencia manda? Es como un antes y después, contale a los chicos. ¿No, Nico? Este es el Juli, güey. Es verdadero Juli. Eso no lo tengo con usted. Ah, bueno, entonces no Fui a Rosario. Ah, fuiste a Rosario.
con los... ¿Vos sos de allá? Sos del Pavo del Rey. No invaden el Rosarino, ¿eh? Hay que poner un... Hay demasiados rosarinos. Y no teníamos a Tommy también. Tomás, Y creo que Nico Rosato, creo. Rosoto, no, están invadiendo, ¿no? Bueno, Neuquén igual es un lugar de gente de otro lado. Sí, ¿Querés? Come Mirá, caramelo. mirá que viene de lejos. Que ni siquiera soy de Sí, acá. ahí, no, Para ir Este es de Cuba, ¿qué se hace? Vos sos de Cuba, ¿no? a La Habana. A La Habana, chico. Ah, No se te pegó el acento ahí, tantos años estás ahí estudiando. claro, tu esposa tiene, ¿de dónde es? Uruguaya. Venezolano Agustín. Ah, Venezolano uruguaya. Decidiste, dale un día me decís Nació en una Venezuela, cosa. nació en Venezuela, pero la madre venezolana y el padre uruguayo. Mirá. Y Y la ella doble habla con la de Jimmy Stone, Argentina. ¿Lo pusiste a grabar? Estás en Ron. Estamos grabando toda esta conversación, ¿no? Hermosa. No me dejen entrar en banda. Después lo editamos. Después lo editamos. Impecable. Cuando quieran nomás, pues yo creo que no sé, Tartaria. Yo lo escuché por el consultorio y no sé qué está haciendo. Un paciente sería. No lo sé. Esperamos, no tengo problema. Es que no era seguro que venía, o sí. A ver, Sí, sí. creo que sí. Le preguntamos. Y Mariana está bien. Mari salió pasó con la fruta de Tom. Que María venga, que sin María yo no arranco, ¿sí? Ah, ¿la quería Mariana? Yo Y vamos trayendo para creo que hice la comida. 2 budines en 10 minutos. Yo no vi ninguno. No, bueno, está bien, no seas mala. ¿Y ya te cuento con ustedes tres más? ¿Qué? ¿Te reúno con ustedes tres? Hay dos compañeros más que están Que están por guardia. Si se despiertan, van a ver el link y se van a conectar. Y somos poquitos. Pero tuvieron una guardia bastante chota ayer, parece. Claro, ahora quedaron solamente los presidentes de acá. ¿Qué? Teníamos una Por el mismo camino. No, Y Jorgito, ahora no. chicos ya no están. Ante todo, Varios optimismo. renuncian. Esta guardia va a ser hermosa y vamos a dormir. Solo Somos que todos, no- las 2 de R4 están de. Somos De guardia. tenemos que Pasaron a descansar. ver la Pero guardia, no tiempo había para un cada baile, uno sí. apoyar las piernas arriba por lo ¿Quién menos está de 3 reporte? horas. Está Agustina Montero y Estamos Yacine sobrados. Lali. Vamos a lograr mucho hoy, vamos a llenar las camas temprano y después vamos. Y después ya quién sigue. Ahí. No hay camada. Y después seguís vos, R2. Ahora pasamos a la 3. La más de R3 ya. Gracias. Y después de ahí, la chica. Mis compañeros son Agustín, Coti. Vos y trabajo, ¿no? Está con usted. Claro. ¿Vuelve o no? ¿A dónde? Acá. ¿Sí? ¿O se queda allá? No, no le gusta mucho. No sé. No le gusta nada, para nada. ¿No? Nada, es linda terapia. Mariana tampoco, ¿no? Yo sí. Mariana, no, mirá que Mariana jodimos a toda la Yo si lo hubiera hecho en primero, yo hice casi en segundo o tercero. Digamos. Capaz que, no sé. Te hubiera pasado. Bastante interesante. A mí Bueno. también me gusta. A mí me re gusta. Me gustan los procedimientos. A mí me pide que me guste mucho. Bueno, Él va a conocer la verdadera medicina y te vas a enamorar de esa. Juli cuando hizo clínica se quería ir a clínica. No, es feo. No le hablé mucho de cómo dar aire, solo te quieres llevar por el lado oscuro. El lado oscuro. Pero siento bondad en ella. Bueno, arrancamos. Si querés, Bueno. ya está. A ver, vamos a ver un poco de. Me llamó mi primo, o bueno, vamos a decir Darío, para hablar un poco de shock séptico. Shock séptico, hay un montón de cosas que uno, digamos, uno asume que ya todos las tienen incorporadas, que es cultivo antibiótico y drenaje foco. Esto ya, medio como que uno ya, por una cuestión de repetición, ya la tienes todas incorporadas y es como que algo que no podemos no hacer. No podemos no cultivar, no podemos no poner antibiótico empírico inicial amplio y siempre buscar un poco para drenar. Lo más importante y otra cosa, lo más importante más que nada en las cuestiones de la internación es tratar de darse cuenta rápido y ser agresivo en el manejo inicial. El shock, y más que nada el shock es una de las disfunciones más frecuentes en la internación. En terapia la más frecuente y en la internación una de las más frecuentes. De ahí la importancia de estar controlando siempre para hacer un diagnóstico temprano. Ahí habla un poco de monitoreo, lo importante del diagnóstico temprano no es, digamos, ese diagnóstico temprano en sí, sino desencadenar estrategias terapéuticas para hacer el tratamiento lo más rápido posible. Esa es la importancia del monitoreo y el porqué del diagnóstico temprano. Ahí tiene un poco más por qué sirve. Entonces hay muchos
muchas herramientas de monitoreo en internaciones y también fuera de la internación. De hecho hay un consenso que este 2020-2021 que hay tantas maneras y herramientas para utilizar que generalmente uno siempre busca uno. En realidad no hay una que esté por encima de la otra, sino hay en general no hay un santorial del monitoreo que yo agarro, trato esto y me enfoco en esto y ya está. Siempre se utilizan varias herramientas de monitoreo. Vamos a ver ahora en lo que es el shock. Y una herramienta de monitoreo generalmente es una digamos, ninguno de ellos es lo que quiere decir es un punto final, sino en eso me refiero a que logro este objetivo y ya está, ya me quedo tranquilo. No, generalmente uno busca hacer algo más multimodal, buscar varios objetivos, porque cada una de las herramientas que tengo me van a diferentes cosas, y eso lo vamos a ver. Tampoco existen valores ideales, una TAM de 60 no es lo mismo un chico joven que un señor de 90 años o 80 o de lo mismo, o un señor hipertenso y sin antecedente de hipertensión. Entonces no hay tengo que bajar el láctico, tengo que tener la TAM a veces tengo que tener la diuresis de 0. Los puntos finales van ahí, no son personalizados, son poblacionales. ¿Entiendes la diferencia? Los datos poblacionales a veces no son aplicables a nivel individual. Epidemiológico. Sí, quiso entrar a alguien, me parece. Sí, escuché No sé si fue el programita. Escuché un ruidito. Sería. En la segunda. ¿Sigues ahí? No entró nadie. Sí, quédate. Acá hay alguien, ¿sí? No, Es tu solo voy a la presentación. presentación. Somos yo y yo. Bien. Y leyeron algo de sepsis, cómo se diagnostica, qué es la sepsis. A ver, yo le había mandado los artículos un poco para. ¿Pudieron leer algo de eso? ¿Qué es, cómo se diagnostica la sepsis? Antes de todo esto, este es de 2016. Era SIRS, ¿se acuerdan de SIRS? Más poco que ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que era un diagnóstico muy amplio. Entonces vos estabas resfriado, tenías SIRS, tenías taquicardia, tenías fiebre, ya podés estar infectado. O sea, podés tener séptico. ¿No? El trauma en general te da SIRS. El trauma te da SIRS. La pancreatitis te da SIRS. El test grave te da SIRS. Entonces, era un diagnóstico muy amplio y generalmente cuando vos haces una definición de una enfermedad, lo que buscás es categorizar poblaciones. Entonces vos con esta definición buscás separar poblaciones y buscar poblaciones y tratar de separar de mayor o menor mortalidad. O sea que si yo te digo shock séptico, queda implicado una población específica con una mortalidad específica. ¿Entendés? ¿Entienden eso? Vamos, Agus, estamos esperando. ¿Está bien? Entonces, y cuando decimos sepsis severa, decimos una población específica con una mortalidad específica. ¿Entienden? Por eso la diferencia entre sepsis severa no indica sepsis o shock sepsis. Sepsis severa yo no sé tomar. Entonces, en general, los pacientes con sepsis tienen una mortalidad del 10% y el paciente con shock séptico tiene una mortalidad del 40%. Entonces ya esa nueva definición te habla de mortalidad. Te habla de mortalidad y te separa poblaciones diferentes con pronósticos diferentes. Además, digamos, no es lo mismo una neumonía en un paciente de 20 años que una neumonía en un paciente de 80 años o de 70 años. Entonces también ahí se empezó a entender que una infección o la respuesta a una infección va a estar determinada no solamente por la característica del microorganismo de la enfermedad, sino también por las características del paciente y los antecedentes y sus cuestiones genéticas también. Entonces hay tres, como que la respuesta a la infección no es siempre igual y va a ser diferente en cada persona de acuerdo a los antecedentes y sus comorbilidades. Entonces de ahí también la importancia de este tipo de diagnóstico. Bueno, ahí un poco más dice la definición de sepsis, entonces sería como una disfunción orgánica que está en relación a una mala respuesta a una infección. Entonces el shock séptico y sepsis es una mala respuesta a una infección. ¿Entiendes eso? ¿Cómo yo diagnostico la mala respuesta? A través de las fallas orgánicas. ¿Cómo busco o veo fallas orgánicas? A través del score, que es el score de esófago.
Entonces, un aumento del SOFA que tiene que hacer es diagnóstico de un SOFA, un delta SOFA mayor a 2, así diagnóstico de una disfunción. Entonces, eso me tiene que alertar a mí a buscar una infección. ¿Entienden eso? No es que el pedal de la función respiratoria ya está infectado, no. A mí me tiene que alertar para buscar una infección. Bueno, un poco más lo que veníamos charlando. Antes era esto, ¿no? El SIRS más foco infeccioso. Entonces después se entendió un poco lo que es la patobiogénesis, la biogénesis de la infección, donde están los factores del patógeno y los factores del huésped. Y los factores del huésped pueden ir variando de acuerdo al tiempo. Y entonces fue así que se reinterpretó, digamos, la definición de sepsis y lo que es lo que es una infección complicada. Ahí lo tienen ahí un poco. Fíjense que ahí dice en delta SOFA de 2 habla una mortalidad del 10%. Yo siempre la comparo, es mucho o poco 10%. Si vos no sabés, eso sí es mucho o poco, la comparás con mortalidades de otras enfermedades que vos creés que son graves. Un infarto de miocardio. Para usted, en general, ¿cuántas mortalidades quedan en infarto de miocardio? 10%. 10% en general. Entonces, es bastante, digamos, porque si vos la comparás con algo. Porque yo te digo 10%, bueno, pero a nadie se le ocurre mandar un infarto a la casa. No, claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando no sabemos, si vos comparas el riesgo absoluto de dos enfermedades, medio como que entender la magnitud de ese porcentaje, no es algo poco, no es poco. Entonces, si tenés un empeoramiento del SOFA, tenés que buscar una infección. Puede ser que tenés que sospechar una infección. Tenés que hacer todo para tratar de descartarlo. Ahí, bueno, y el QuickSOFA o el QSOFA, ¿lo conocen el QSOFA? ¿El QuickSOFA? Sí. Bueno, eso también es lo mismo. Es algo más. ¿Qué pasa con el SOFA? ¿Qué diferencia entre el SOFA y el QuickSOFA? Se puede analizar laboratorio. Bien. El software evitar el laboratorio lo puedes hacer ahí al pie de la cama al paciente y netamente clínico. Pero Llegas tarde. llegas tarde, ¿sabes? Claro, exacto. Ya tiene alteraciones sensoriales, está hipotenso y está Exacto. clínico. Entonces, sirve para una herramienta screening, ¿no? Claro. Una herramienta screening. Entonces, eso es lo mismo. Tenés un QSOFA alterado, pero es verdad que llegas tarde cuando está alterado. Para alterar sensores, puedo ver este hipotenso, un paciente joven hipotenso, puedo ver lo que significa. Ya llegas tarde, pero no te tiene que hacer lo mismo, pensar en diagnosticar una infección. Juli, la última Sorbonne dice que no uses el software. No, de hecho- ¿Te recomienda no usarlo? Sí, y dice que sirve para la mortalidad en realidad. De hecho, claro. Un software mayor tiene más mortalidad. Sí, de hecho, ahí está un poquito la definición epidemiológica, fisiopatológica y clínica. ¿Cuál es la definición que ustedes conocen en el shock séptico? No responde a la expansión inicial. Que no responde al espacio inicial, el requerimiento vasoactivo es un láctico mayor de De dos. Dos. Está bien. Te sirve para digamos, eso es una definición epidemiológica. O sea, este chango tuvo shock séptico. Claro. O sea, como una definición práctica. Es una definición para que después todos hablemos de todo. Mira, este chango tuvo hipotenso, entonces poblacionalmente este chango tuvo un shock séptico, pero lo tuvo. ¿Te sirve el Bedside? No, no te sirve el Bedside, va a ser negativo. Entonces, el QSOFA es una herramienta epidemiológica estadística. ¿Me entendés? Esa es la diferencia. ¿Cómo definirías un shock séptico de forma bedside o clínica? ¿Cómo? Una definición bedside que te sirva a vos, o clínica. Fisiopatológica, Mari la sabe. ¿Cómo diagnóstico fisiopatológico de shock? No, básicamente se trae como una hipoperfusión generalizada. Exacto, la información generalizada. Eso es el diagnóstico fisiopatológico de shock. ¿Y te sirve a vos hacer eso? ¿Tiene una información generalizada? Para cambiarle. Claro, te sirve para hacer un screening. Sí. Pero el bedside tampoco te sirve. Entonces, la definición clínica es otra cosa totalmente diferente. Tenés que sospechar, no, tienen los blancos altos, vienen siendo gestos febriles, está cada vez más hipotenso. ¿Me entienden ese tipo de definiciones que son tres tipos de definiciones de una sola enfermedad? La definición epidemiológica que dice de llama no te sirve para tomar conductas porque eso ya pasó.
¿Entendés? Claro. Lo que te sirve para tomar conducta es una definición retrospectiva. A lo que nosotros sirve al lado de la cama en nuestro día a día es una definición prospectiva, o sea que este chango puede tener la posibilidad de. Claro. Entonces, el que usa pasa, es cosa retrospectiva. Entonces, lo que intenta buscar es eso, es buscar separar poblaciones a nivel epidemiológico o poblacional. No está discutido el Quisofa, hay muchos trabajos que hablan de Quisofa en qué utilidad tiene la actividad en los servicios de internación. Hay varios trabajos. Que ahora que mucho no. Tenemos que buscar otras herramientas para hacer un diagnóstico más tolerante. Y como te decía, bedside o el diagnóstico clínico es. Ninguna de las dos te sirve para bedside. Ni el sofá ni el sofá. Y el sofá ni está la batalla, no te sirve. O sea, esa es la diferencia poblacional, por qué no te recomiendan algunas guías no usar este tipo de herramientas. Tiene mucho, como toda herramienta tiene sus pros y sus contras, pero no es que en algo libre de errores. Entonces, lo que siempre buscamos es buscar el foco infeccioso, cultivar y antibióticos, y buscar el foco es como que algo universal, eso ya es algo como que nunca va a estar de más. De hecho, es lo que muchas veces hacemos nosotros. Tenemos un deterioro respiratorio, cultivamos y después vamos a sentir una infección. Lo que hacen todos, ¿no? Entonces, tienen síntomas de febril, cultivan y después vean si pueden cultivos, si tienen infección o no. Entonces, lo más importante es la optimización hemodinámica. ¿Por qué hablo de optimización hemodinámica? Porque en general el primer contacto con el paciente no tiene el intensivista, tiene el hematológico, la guardia, los que están en internación clínica, la gran mayoría de las veces, en el cuarto piso, en cirugía, ustedes también, porque yo no. Digamos, el primer contacto no lo tengo yo, no tenemos intensivista, el primer contacto lo tienen ustedes. Entonces de ahí la importancia de que conozcan la optimización hemodinámica. Ustedes van a hacer guardia en su momento, mucho internista, guardia externa también, capaz que rotan igual la guardia externa también. Hay varios clínicos de guardia externa, así que no es una no posibilidad. Daría importancia de conocer cómo se hace la optimización hemodinámica. El resto cultivo antibióticos es como que sale. Cultivo y antibiótico. Lo más difícil es la optimización esa hemodinámica. Y saben que tenemos la macrocirculación y la microcirculación. ¿Sí? La microcirculación es totalmente independiente de la macrocirculación. Ese concepto ya lo tienen. ¿Saben lo que es la autorregulación? De la microcirculación. Recuerdo algo, pero no. ¿Qué era la autorregulación de la microcirculación? ¿Cómo es la pregunta? La autorregulación de la microcirculación, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con mantener el tono vascular, sobre todo de las arteriolas, para optimizar la llegada de sangre al grupo. Exacto. Es independiente de la macrocirculación, que yo digo, se dice que es gasto cardíaco, presión arterial, frecuencia cardíaca. Entonces es independiente. La microcirculación es totalmente independiente de la macro. Siempre en rangos normales, ¿no? Una hipotensión severa obviamente te va a dar mala función de tejidos. Pero la microcirculación tiene su propia autorregulación, ya sea por mecánica, ya sea por química o metabólica, o autonómica. Tiene su propia autorregulación. Y la macrocirculación son los grandes vasos de conducción y el corazón. Entonces, por más que caiga, el paciente esté hipotenso o pase cierto nivel de presión dentro de un rango esperable, la micro hace todo lo posible para mantener la perfusión de esos órganos, de los tejidos al menos. Eso significa autorregulación. Y es importante, más que nada autorregulación simpática o autonómica. La simpática es simpática. ¿Y cómo se diagnostica shock? Antes se diagnosticaba por macrocirculación. ¿Se acuerdan de la TLS? ¿Alguna habrá hecho la TLS? Antes era si está hipotenso, no está hipotenso, no, era pulso, yo lo vi. Pulso radial, tiene pulso radial, sí, listo, entonces no está chocado. Tiene 90 sistólica, entonces no está chocado, vamos a tomar fiebre. Y a los 10 minutos voy a porque está en paro. El activo 15, no, pero tiene activo 15, no, pero tiene pulso radial. Yo lo he visto. Sí. Igual uno se da cuenta después cuando va. Yo era uno, me dijo.
No, vamos. Bueno, alimento en palo. Entonces, y esto fue. Por la TLS hacía ese tipo de. Fue uno de los primeros en poner la macrocirculación, la hipotensión, la tensión arterial como diagnóstico de shock. ¿Por qué se hizo eso? Por una cuestión poblacional también. Veían que los pacientes que llegaban hipotensos se morían más, entonces hipotensión igual a shock, entonces hay que evitar la hipotensión. ¿Entienden eso? Eso fue en un inicio. Después se fue entendiendo un poco más de la fisiopatología del shock y hoy entendemos o sabemos que hay una fase, como toda enfermedad, una fase compensada y una fase descompensada. Ustedes saben que normalmente, fisiológicamente, tenemos mecanismos para evitar la hipertensión. Son los mecanismos de autorregulación, para evitar mecanismos compensadores para evitar la hipertensión. ¿Sí? En eso está el sistema autónomo y el RA. O sea, tenemos muchos mecanismos para evitar la hipertensión. Entonces, si un chango joven te llega hipotenso, quiere decir que todos los mecanismos compensadores ya no dan más. Estamos complicados. Estamos en las últimas. Entonces, por eso, y como toda enfermedad, mientras más rápido diagnostique el shock, mejor. Como así, más rápido diagnostique la hipertensión, la diabetes, mejor, esto también igual. Entonces, ¿cómo se diagnostica, cómo se empezó a pensar, el diagnóstico inicial del shock? Yo le había hablado del sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático cuando piensa que hay hipotensión? Bien, aumenta el retorno venoso. Bien, Para aumentar el precardio. Bien, ¿qué más? La contractilidad cardíaca también. Bien, ¿qué más? Y así vasoconstricción periférica cuando Bien. la restricción periférica. Entonces, prioriza la distribución hacia los órganos La vitales. distribución del flujo. Bien. ¿Y cuáles son los órganos vitales? ¿O cuáles son los órganos no vitales? No vitales. No vitales. Lo vital es cerebro, corazón. Vitales, bien. ¿Y los no vitales? También. Bien. Bien. Tracto Perfecto. Músculo. Como dice músculo. Entonces, ¿cómo buscarían ustedes una fase temprana del Bueno, shock? y el riñón, no le mandan Y el riñón. ¿Cómo identificarían ustedes una fase temprana del shock? Mala posición periférica. Buscaría los lugares no vitales. Palidez. Bien, ahí vamos a ver cuáles son. Me buscaría lugares que saben que el simpático va a hacer vasoconstricción. Y vos mencionaste mejor la frecuencia. Entonces el paciente puede estar taquicárdico, hipertenso y puede estar chocado. ¿Entienden el concepto ese? Está en la fase temprana. Porque está en la fase temprana del shock. ¿Entienden eso? Ajá. Sí. Puede estar taquicárdico incluso. Hipertenso, porque muchos no, está hipertenso, no, sí, puede estar hipertenso porque, de hecho, Está compensando ahí. muchas veces cuando vamos a intubar a nuestros pacientes, o si alguna vez visto, intuban, ¿qué le hacen? Un poquito de fenta. Le hacen el fentanilo, lo que hace, también hace, inhibe la descarga simpática. ¿Qué paciente? Entrega y, digamos, por eso siempre cuando vemos que está muy taquicárdico, está muy sudoroso, está con signos de, ya le decimos que está preparando la nueva. Con 2 centímetros de feta se hipotensa y algunos se paran. ¿Entienden eso? Porque esa, ¿puedes sacar la respuesta enérgica? Está. Bien, entonces una. ¿Listo? Voy a apuntar. Sí. Ahí está. Entonces, hipotensión. No, hipertensión. ¿Puede ser shock? Sí. Hipotensión. Puede ser shock o no, también, eso también puede ser. Eso tengo presente. Y nosotros lo vemos en la fase ya tardía, entonces cuando nosotros lo agarramos ya está. Ahí vamos a ver qué diferencia hay. Pero bueno, lo importante es que entiendan que en la fase temprana hay la distribución de flujo y ahí es donde vamos a buscar esos signos tempranos del shock. Entonces, bueno, ahí está lo que hicieron ustedes, el control simpático. Fíjense que hay mayor control a nivel cutáneo, intestinal. Entonces, desde ahí se saca la sangre para mandar a los órganos vitales. ¿Entienden eso? Sí. Y por este entendimiento fisiopatológico fue que se empezó a cambiar el diagnóstico. Cambió el diagnóstico de shock, entonces se empezó a prestar más atención a la perfusión periférica o a los signos de
Perfusión periférica para hacer el diagnóstico de shock. Pasó en el shock séptico, obvio. Shock hemorrágico piensan que ahí empiezan a meterle mucha más cuestiones del relleno capilar, a la diuresis, estado mental. Y la cuestión es las guías de descargue. El shock periférico también prestamos mucho más atención. Ahora la última guía ya se centra mucho en la cuestión de perfusión periférica. Antes nos basábamos mucho en cuestiones de macrohemodinamia, de gasto cardíaco, ¿no? En realidad el gasto cardíaco, si tiene gasto cardíaco de 5, muy bajo, pero el paciente está compensado, en realidad no es que el paciente esté compensado y tenga buena perfusión. De hecho, hay pacientes con gasto muy bajo que en realidad son pacientes con insuficiencia cardíaca, que están tratados, obviamente, están en una compensación muy frágil, pero pueden andar. Entonces, por esos datos fue que se empezó a prestar atención a la perfusión. Ahí está la revuelta a repetir lo que es la definición, un poco la definición fisiopatológica, la definición fisiopatológica, hipoperfusión de tejidos tisular. Y como toda enfermedad, mientras más temprano lleguemos, entonces de ahí entran los marcadores de perfusión, que es lo que vamos a ver si ahora o no. Ahí sí entra el... ¿Cómo? Ahí sí entra alguien. Ah, ¿cómo hago? Ahí está. Ahí está. No. No. Me hicieron ilusionar. Che, bueno. Me hicieron ilusionar. Bueno, y desde cuándo pone esto pasó en una forma de nuestra especialidad, porque intensivista viene hablando de esto hace muchos años. 2004, antes esto se conocía como shock oculto. Antes, en un principio, van a ver algunos. Shock oculto. Antes se lo conocía como esto es una de 2004. Fíjense, en 2004 se empezó a hacer. Un montón. Así se lo empezó a conocer. Igual no es tanto, te parece pensar. Sí, no es tanto, 2004. Hubo un avance. Siempre y como. Bueno, ahí después vamos a ver un poco esto que hice ahí. Entonces lo importante es ahí intentamos explicar lo oculto con la redistribución de flujo, que eso ya lo vimos. Y ahí vemos, digamos, empezamos a diferenciar lo que es la macrocirculación, que es el eje corazón y el grande vasoconducción, de la microcirculación, que son los capilares. Entonces ahí se comienza a diferenciar y se ve lo que ya veníamos hablando, que es la microcirculación dentro de un rango de presión arterial es independiente de la macrocirculación. Entonces yo puedo optimizar la macrocirculación y una vez que tengo una buena TAM, 60 TAM si querés, o el TAM que ustedes busquen, tengo que empezar a optimizar la microcirculación. Vamos a ver cómo y más de lo mismo. Y esto es lo que más o menos usamos nosotros. Más o menos. Primero buscamos una buena optimización de la TAM. Nosotros no escatimamos a poner inicialmente para buscar al menos una TAM arriba de 60 o arriba de 75, una cuestión de perfusión renal del cerebral. Y una vez que obtenemos esta TAM, buscamos optimizar los parámetros de microcirculación, que el que más conocido, el que más todos conocen es el nivel del lactato. Eso lo conoce el lactato. Entonces una vez que tengo una buena TAM, me centro en bajar que el láctico baje. Y después en otro es la optimización más por perfusión de órgano, que es un poco más complejo. Y ahí dice, no es una u otra, es una vez logrado un escalón, se pasa al otro escalón. No es TAM versus láctico, es primero TAM y después láctico como uno de los parámetros, como hablar. Y la diferencia que hay, este es un resumen de las diferencias de la fase temprana y la fase tardía, que la fase temprana se reanima. Y la fase tardía se sostiene. ¿Qué pasa si se sostiene? Sin orina puro, o diálisis, sin estatura ventilación mecánica, si no respira bien tubitos, si hipotensión oral. En cambio, la primera fase se reanima. Una hora hasta las primeras 6 horas de reanimación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo reanimo al paciente, la disfunción mejoran. Entonces, yo jamás vi un shock séptico de las primeras 6 horas. Siempre vi después de 1 o 2 días. Entonces, nuestra función es más que nada sostener. Los que tienen el primer contacto con esto sería reanimar. Entonces, pasamos de todo lo que es, nosotros veníamos del protocolo de Rivers,
de Rivers, que es uno de los primeros que fue en el 90 y algo, 90 y algo. Veníamos nosotros ya antes regábamos por hematocrito, saturación central, PVC y hemoglobina o gasto cardíaco. Sí, esos tres. Entonces me da una hojita. Prostático. Sí, hemoglobina 3 mayor a. No me acuerdo, ya ni me acuerdo. Hemoglobina mayor a 8, PVC mayor a 8. Y si eso no andaba bien, la saturación central mayor a 75-70, es glutamina. Entonces son todos parámetros de macrocirculación. Entonces, con estos nuevos conceptos pasamos a prestar atención más a la microcirculación, a los parámetros. Fíjense, esa era. Acá está, justo la puesta. La TAM, la PVC, TAM y venosa central. Son todos parámetros de macrocirculación. Lo bueno que tiene Rivers es que impuso la reanimación protocolizada, guiada por objetivos, agresiva y rápida y temprana. Agresiva, temprana, rápida, protocolizada. Y la otra no me olvidé cuál era. Pero entienden el concepto. ¿Temprana dijiste, no? Temprana, sí, temprana. Eran 5, no me acuerdo. Eso es lo importante del protocolo. Y ahí pasamos a entrar en la microcirculación, que ahí están los, siempre he dicho, cuando van a rotar, los 7 petalistas de perfusión, ¿te acordás? No, mire. Mirá, no se acuerda. No la charlamos como la serie de los pétalos. ¿Los petalitos de la PS? ¿Vamos a estudiar en esta facultad? Sí. La flor de la PS. La flor de la PS, bueno, está la flor de distrés, la flor de yodo hemorrágico y la flor de la ¿No hay sepsis. nemotecnia para esto? No. Entonces tienen. Petalitos de la. 7 petalitos de la perfusión. Parece Sí. igual. Láctico. Láctico es lo más importante, ¿no? El otro, delta CO2, perfusión periférica, relleno capilar, perdón, delta temperatura, riñón, Diuresis. son el estado de conciencia, que es uno de Christopher. Vamos 6. María, sí. Ya lo dijimos, la diuresis. Delta CO2. Delta CO2, delta Relleno temperatura. capilar, láctico. Delta Y el score temperatura. punteado. El Martin Score, muy bien. Ahí está. Muy bien. No, Martin Score. La delta CO2 no solemos poner vía central. No, pero la tuya no son. Pero bueno, los que Deberíamos ponerlo. Sí, porque es un parámetro más para reanimar. A veces algunos lo tienen. Sí. El delta CO2 es de los más específicos de perfusión periférica. Es el más específico de perfusión periférica. Si tengo que elegir entre uno, yo elijo el delta CO2. De hecho, nosotros hacemos parte, somos gases todavía siempre. Bueno, varios que estuvieron ya uno ya lo conoce. Vamos, lo sabemos, todavía no he perdido. La florcita. Después cuando vayan a rotar van a conocer la florcita, los petalitos de Mayo Marco y estoy inventando la del neurológico. ¿Son tuyos? Son mías. Está patentado esto, Va y Julián En la próxima publicación. Bien. Se copió, Bueno, copiado calado. claro, entonces, entonces acuérdense que tenemos dos escenarios, la fase temprana que la que ven ustedes, o vemos nosotros alguna combinación, y la fase tardía que la que vemos nosotros. En la fase temprana, uno antes hablaba de 48 horas, por ahí van a encontrar bibliografía después 24, 6 o incluso hasta 2 horas, pero bueno, son hasta 6 horas. Es decir, el rango que van a encontrar para leer es entre 6 y 48 horas, depende de qué artículo tomen. Hoy en realidad es más 6 horas que 48, pero bueno, lo van a encontrar por ahí leyendo algún artículo por ahí viejo. Y el problema después, es ¿cuál utilizo? ¿No? A ver si le puse esto acá. Bueno, vamos a ver la diuresis, a ver uno cada uno, después vemos cuál utilizo. Usted dice para utilizar de los pétalos en verdad como parámetro ¿Cuál de utiliza de qué? microcirculación. ¿Cuál utilizo de los pétalos? Claro, exacto. Del pecho. Pues depende de lo que tenga, porque en terapia va a usar evidentemente si El me láctico, parece exacto, sí. que el delta CO2 es lo más viable. Ajá. Acá lo que podemos usar son cosas, o sea, parámetros clínicos y lácticos como laboratorio. ¿Y Y bueno, el centenario?
No sé si tendrán láctico, tiene cerilloso, así que en secundario puede llegar a ver. ¿No? Sí, hay chocolate también. Ah, no, muy bien, chocolate. sí. ¿Y en Plotier? En Plotier no hay para hacer láctico, pero lo pueden mandar a cerilloso. Una capilar de Medio iglesia. extraño, bueno. La diuresis, el estado de conciencia, La Moti. todo. El mote es- Libre. Hay muchas, vieron que hay muchas herramientas que se pueden usar dependiendo del lugar donde estés. No es que no tengo láctico por arriba, no. Hay muchos parámetros para utilizar. Poniéndome a pensar esto, Y si no de yo forma allá individual, en sino Sierra, integrado. ¿Qué ven? que yo allá en Sierra, o sea, que no tenía nada. Ahí yo utilizaría Neuro, primero lo de Simoti y el relleno, porque no teníamos nada. Claro. Estuvo en Sierra Grande. ¿Qué dice Laburando. No, Sierra Colorada. Sierra Colorada. ¿Dónde queda? Casi. Río Negro, Sí. la línea azul. Ah, sí, mira. Ahí al ladito también. Solito, ¿eh? Ah, ya está. Qué buena experiencia. Sí. Después salía la derivación a Vierma, 6 horas ahí en la ambulancia, anunciando el paciente. Bueno, la diuresis lo malo que tiene es que no sabes si es una falla renal o en realidad es por oliguria por mala perfusión. Claro. Esa es de las pocas. Y acuérdense que la oliguria aparece antes que los marcadores de la creatinina, entonces no sabemos si es falla renal o es realmente hipoperfusión, pero bueno, igual esa es una de las desventajas que tiene. Entonces, muchos de los parámetros que vamos a ver tienen pros y contras, hay que saberlos para poder saber aplicar. Pero bueno, puede ser una falla, un IRC que nosotros no conocíamos y que ahora está con la falla renal. Igualmente nosotros lo utilizamos también, más eso lo interpretamos, se interpreta en un contexto. Y acá teniendo los internados también sabemos previo cómo ir. Claro. Si está internado es mucho más simple porque ya más o menos conocés. Pero imaginemos el peor escenario donde no conocemos al paciente, porque acá es mucho más simple para ustedes que para ustedes internados ya los conocen, los pacientes tienen laboratorios previos. El Motin Score es uno de los más, de hecho es el que más capacidad de predicción tiene mortalidad, pero mucho para usarlo en agudo muchos de nosotros no lo usamos, pero sí, como vemos, si tiene un Motin Score de 1 a 5, depende de la extensión, que es en la rodilla más o menos de 5, es de los mejores para predecir mortalidad a 14 y 28 días. Hay muchos trabajitos. Y el delta CO2 es ¿saben lo que es el delta CO2? Es una vena central y ve la diferencia de CO2 entre la venosa central, la venosa central y la arterial. Eso es normal de 5 a 6, mayor a 5 o 6. Es de los parámetros más sensibles de hipoxia isquémica. La hipoxia isquémica es hipoperfusión, no es hipoxia anémica, que es otro tipo de hipoxia. Entonces el parámetro más sensible de todos, por ahí es el que más usamos nosotros. ¿Cuánto me dijo que era valor normal? Menos de 5, algunos dicen 6, depende del lugar de la vida. Nosotros tomamos 5. Perdón, te voy a preguntar algo, no, nada, pero lo de esa hipoxemia, esa salvedad que hizo semántica, semántica no. Hipoxemia. ¿Dijiste? Hipoxemia, no, hipoxemia isquémica. Ah, Hipoxemia anémica. está bien, y entendí hipoxia anémica. Decía que. Es un invento que hice yo para. He inventado varias cosas. Por ahí está bien, no. hablé mal. Hablo un poco rápido, igual. Un poquito nomás. Pero bueno, es el más sensible para ver perfusión tisular. Es del más sensible. Después tenemos, bueno, es un poco, ya lo vimos, esto es lo que decía recién. Y después tenemos el lactato, que es el que todos conocemos. El más conocido es el más estudiado. ¿Saben lo que es el lactato? Es un producto intermedio, en verdad, de la vía, no intermedio, final de la vía anaeróbica. Bien, perfecto. Es de la glucólisis extramitocondrial. Fuera mitocondrial. ¿Quién hacen ese tipo de glucólisis? Cualquier célula que no tenga oxígeno. Que sale Cualquier célula. anaerobiosa. O la que no tenga mitocondria. Bien. ¿Cuánto ATP da? No sé cuánto. ¿no? ¿Cuánto qué? ATP no. Bueno, es una Por cada glucosa son 30, o sea, son No, ese 2 Pero ATP. esa cuando es la- bien. Y es una forma
más rápida, pero la más rápida de obtener energía. Sí. Entonces es un mecanismo normal para obtener energía rápida en situaciones de estrés. Y lactato lo que hace es como decías vos, un producto intermedio para que no se acumule, era el otro piruvato. Claro. Porque si se acumula. Hace ciclo de Cori. Claro. ¿Qué pasa si se acumula piruvato? Se inhibe la glucosa anaeróbica, puede hacer retroalimentación negativa, entonces no puede obtener energía. Entonces el lactato es un amortiguador de glicólisis anaeróbica. Es un amortiguador. Es un metabolito normal que aumenta en situaciones de estrés o de adiposis. Todas las acciones que pueden producir lactato están ahí, ahí ya más o menos después lo. Pero ahí otra petadito, mirá. Otro petadito. Entonces, si hubiera un lactato alto, las causas pueden ser poliposis o cualquier situación que produzca estrés. Ejercicio. ¿Qué más? Y ahí lo tiene igual. Un estado de hiperadrenergia, estimulación de la bomba ATPasa muscular, hipermetabolismo. O disfunción en el clíren. Disfunción en el clíren, exacto, falla hepática, falla renal. Entonces, si tiene un lactato de 5, es verdad que lo que hacemos estudiar, pero también hay que interpretarlo. Tenemos un montón de cirróticos nosotros. Claro. Hay que interpretarlo. Las fases iniciales, igualmente de todo shock séptico, va a lo que hacemos todos nosotros. Yo lo he hecho. Yo he reanimado el láctico de 10 toda la noche. No bajaba, bueno, hice todo, no baja. El otro día me entero que tiene falla hepática. Claro. Entonces era un paciente, el láctico 10, ese no era por hipoperfusión, sino que era por falla hepática. ¿Me entienden eso? Sí. Pero, y acá está de ahí el ejemplo, toda hiperlactacidemia es hipoperfusión periférica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Hiciste todo. Después de una buena reanimación. Claro. Sí, vos con el laboratorio. Igualmente, una falla renal, un cirrótico, igualmente nosotros lo reanimamos porque puede haber cierto lactato por falla hepática y cierto lactato basal y lactato por hipoperfusión periférica. ¿Cachai? Pero toda hiperlactacidemia es hipoperfusión hasta que se demuestre lo contrario. Estoy pensando en lo de cáncer. ¿Qué pasó? A ver, contame. No, que tenemos un paciente que está hipotenso, sostenido, no tiene un signos claros de infección activa, Ajá. no tiene falla hepática, no tiene falla renal, tiene una enfermedad renal crónica previa pero que está estable. Ajá. No parece que tuviese aumento del tono adrenérgico, no está en un estado proinflamatorio, bueno, su LMA tiene leucemia, su estado proinflamatorio de base de su LMA y tenía un lactato de 2,2. Nada. La podemos asumir como que es. El valor lactato que vos ves es el equilibrio entre la producción y la eliminación. ¿Famoso? Entonces generalmente los pacientes internados tienen un estado de hipermetabolismo o hiperadrenérgico que aumenta el lactato. Generalmente algunos hablan del lactato mayor a 4, el lactato mayor a 4 yo me pongo un poco más atención. Pero bueno, y todas estas cosas que ven que no están en cosita roja, en esta cosita roja, es los detractores del lactato, porque hay detractores del lactato. Usan eso para decir, no, el lactato no sirve tanto porque puede ser esto y hiperfusión es una de las cosas. Por eso la hiperlactacidemia, como decías vos, se interpreta. Y por eso decimos que el delta C2 es de los más sensibles a la perfusión periférica. Ahí tienen un montón de trabajos. Yo creo que les mandé, no me acuerdo si me mandé, pero bueno, está él. El delta CO2, o sea, en situaciones de hipoperfusión debería disminuir. Aumentar mayor a 6. Es la diferencia entre la CO2 arterial y la venosa. Si vos estás hipoperfundiendo, vas a producir mucho menos dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono lo producís en la vía aeróbica. Vas a tener más periférica. Claro. Más periférica que Y ahí te sube la calidad. Claro. Bien.
Entonces, ¿cuál usan de todo esto entonces? ¿De los pétalos de la perfección? Sí. ¿Ustedes usan alguno acá? Acá en su vida cotidiana acá. ¿Cuál usan? El láctico, El la láctico. diuresis y... Mañana le hago un astro para él y tiene el láctico de 4. ¿Qué hace? Hay que verme clínicamente. Parece un paciente que está compensado. Perfusión periférica. Claro, bien. Si tiene buena perfusión, no está somnoliento, tiene buena función renal, no está ligúrico. Yo ese láctico no le presto atención. Mañana, si en cambio tiene láctico 4, pero está medio somnoliento, tiene un relleno capilar enlentecido, está sudoroso, a ese láctico sí le presta atención. ¿Me entiende? Que es Usas todo. lo que quiere decir que es el contexto. O sea, él puede tener un láctico de 8 y yo digo, no tiene láctico, es imposible. Lo voy a. O capaz que sí, no sé. Lo voy a interpretar. Capaz que tiene una falla renal, una falla hepática que no sabemos. Cirrótico. ¿Entienden? Digamos, el láctico, no, tipo, nosotros nos pasa también en el servicio, ¿no? El láctico 4, no, pará. Vamos a ver cómo tiene el TCO2, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el TCO2 a veces, no todos tienen esa especialidad. Vamos a ver el lleno capilar, vamos a ver cómo está nosotros cómo tenemos posibilidad de hacer eco, entonces vemos un montón de cosas para interpretarse el láctico. ¿Me entienden? ¿Qué cosa? También usamos mucho el eco. También, oye. Bien, ahora usted tiene una acá encima, veo, ¿puede ser? Sí. Usamos Sí, ahora estamos en menos. Aprender a mirar la cava y tienen aprender a mirar el corazón, a ver cómo se mueve, si se mueve bien o mal. Bien. No digo un fe de 32, pero sí el BTI de 22, pero sí se mueve bien o mal. Esas dos cosas las tienen que aprovechar a aprender. Eso con el suyo superior lo pones y no se pone. Si no tenemos igual disponible al 100% El traductor sectorial. No, pero con el suyo superior Parece que tiene también. buena ventana. el convexo. El convexo lo pones y ves cómo no tenés que hacer un diagnóstico. Nosotros el eco lo usamos, también lo usamos, bueno, los chicos ya saben, para hacer monitoreo, no para hacer diagnóstico. Una herramienta de monitoreo es totalmente, digamos, el concepto que tenés que saber es diferente a una herramienta de diagnóstica. Yo cuando veo una tomografía, por ejemplo, yo no hago un diagnóstico, yo veo si tiene signos de protección de cadena o no, listo, es lo único que me importa, yo no veo, no, porque es temporal, no sé. Yo veo si tienes, buscas una evaluación dirigida. Eso tiene que ser una evaluación dirigida. Se mueve mal o bien, listo. Mucho de el trabajo de POCUS se basa en eso. Por eso existe POCUS. Porque te ha demostrado que con un entrenamiento simple, en un día, vos podés ya diferenciar si se mueve bien o mal. O más o menos. Eso es lo que hacer. Es una herramienta de monitoreo. Entonces, primero lo que hacemos cuando estamos en situación de shock, buscar una TAM arriba de 60. Eso depende de cada persona. A los viejitos capaz un poquito más, a los jóvenes capaz que 60 está bien. Una vez que tengo una buena TAM, no me quedo atrás. Nosotros antes, cuando yo era residente, mirá, yo era residente, digamos los viejos ya era residente. Cuando yo era. Antes con la TAM estaba listo, nos quedamos tranquilos. Después aprendimos que en realidad tenemos que buscar clearance de la cosa. Entonces ahí buscábamos una buena TAM y después empezamos a ver el clearance de la cosa. O otros parámetros de proporción como es, nosotros usamos mucho el TTC2 y el relleno capilar, eso se usa más que nada. Entonces ahí más o menos siempre buscar esos tres y obviamente tengo repetir, insisto lo mismo, porque nos pasa mucho a nosotros también. Tengo un láctico de 5, bueno, esperá, vamos a ver cómo está el resto. Vamos a ver cómo está el relleno capilar, vamos a ver cómo está el sensorio. El sensorio nosotros lo podemos usar, pero si es el CO2, vamos a ver cómo está el flujo renal, vamos a ver cómo está todo eso y en base a eso lo interpretamos. No salimos corriendo a pasarle. Capaz que sí, pero bueno, siempre. Nosotros tenemos nuestro láctico basal de 4 para arriba siempre. Entonces siempre
siempre saber y buscar interpretar si ese parámetro de perfusión que tienen ustedes es o no signo de hipoperfusión, que es lo que repetí ya 3 veces, y nada más. ¿Podés poner otra vez los pétalos del ácido? Está acá igual, se la dejé acá, acá. No te robo la idea. No, esa idea es mía, Patentala porque me La gustó. flor del pino, además. Ahí está la flor, la flor. Está. Como la flor del pino. Está. Se la dejé acá en el. Acá, ahí está, Buenísimo. Así que no se preocupen. Una pregunta. Yo no sé si tienes otra clase de esto. Esta es una clase resumida de. Porque nosotros vemos perfusión periférica por una parte, nosotros vemos Claro. optimización hemodinámica por otra parte, Claro. nosotros vemos precarga y poscarga en otra, y vemos shock séptico, pero el shock séptico está casi. Como que shock séptico como. Unís todo. Todo, ¿entendés? Pero tengo de esta un montón de clases. No, porque dimos una eco manejo hemodinámico por eco, ¿viste? ¿Cómo hacer? No, yo la di por la vena cava y esto. Y lo solemos usar mucho con la colapsabilidad de la cava. También vi las yugulares, no sé si has leído algo. No, yo no. Como el colapso de la yugular para ver si responde al líquido. Pero más que nada la cava usamos. Bien, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Vos qué cava, cómo está tu cava? Ahora, Sí. supongo que. Normal, bien, ¿cómo es normal? No, o sea. Teniendo en cuenta otra. Normal, entre 1,2 y 2 centímetros. ¿Cómo es tu cava normal? ¿A vos, ¿Cómo pedimos cava a los chicos o no? ¿Conmigo? ¿A No. mí? Ah, ¿se midieron entre ustedes? Sí, Ah, para que no. vean, porque la cava es uno. ¿Alguien a veces me dio la cava? No. No, nunca. ¿No? La mía no trae nada, súper profesional. Digamos en la cava. Alguna vez me lo así, Ricardo me dio la Se lo medimos a ¿quién se lo midió abajo? A uno de los varones, no me acuerdo Sí. acá, y la cava que colapsa es normal, ¿eso sabían? Sí. Es normal. La variabilidad, o sea, tiene que tener un colapso mayor al 50%. Es normal eso. Bien. Entonces, Nosotros sí. cuando expandimos, al menos yo, que no sé nada, y que puedo fallar, Todos fallamos. pero cuando tiene una colapsabilidad, o sea, colapsa más del 50%, nosotros le agregamos líquido. Quizás teniendo en cuenta otros parámetros. Claro, sí, Sí, ayudándote con todo esto y predecís, bueno, podría responder al líquido. Lo más Clínicamente que no lo también. entendí, pero bueno. ¿no? ¿Qué te quiere decir la cava que colapsa? Y predice que la presión arterial va a aumentar. Bien, si yo está, paso líquido. exacto. Sí. Está en la zona de precarga de dependencia. Claro. Eso está muy bien. Si está en la zona de precarga de dependencia, si yo paso líquido, el problema es si necesita líquido o no. Por Frank está Claro. Eso, mismo, sí. bien. Claro. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué necesitaría líquido si necesito líquido o no? Claro. ¿Y cómo sé si necesita líquido? Claro, si a mí me colapsa la cava, no es que estoy. Claro, no te yo no estaba corriendo a partir de 2000. No, quiere decir va a responder. Claro, siempre en contexto igual nosotros. Claro. Entonces, si está precarga, a ver, yo le digo precarga de dependencia, igual en el guideline es precarga de dependencia, precarga de independencia. El problema es si necesita líquido o no, y yo cómo sé si necesita líquido esta paciente. Y voy a buscar las otras variables. Voy a ver por qué le digo. Primero, por qué le hago una cava a este paciente. O sea, está. Claro. Pero ¿cómo sabe que necesita líquido? ¿Cómo sabe? Si estás deshidratado, si Si quiere signos de hipoperfusión. Bien, tiene una perfusión, bien. Los pétalos, siempre probamos los pétalos, ¿bien? Entonces, digamos, sí, nosotros también se me acaba y por ahí cometemos siempre cosas. No, tiene variabilidad, nosotros con la soleal, por lo general me lo hacemos así. Cuando hacemos 1000, bueno, pero pará, ¿necesitan los 1000? Porque la colapsabilidad es normal, ¿no? Pero no eso. Nosotros también usamos mucho, yo pongo acá y con los chicos por ahí hacemos todo el tiempo con los chicos, buscamos también el BTI y usamos mucho, yo uso mucho el Vexus, mucho, para ver si está en fase congestiva con el ROS, reanimación, optimización. Ustedes llegan a la otra parte. ¿sí? Nosotros le pasamos, Claro. nosotros le pasamos 18 litros, pero no. Y era el artículo ese de que le. Pasarle hasta el. No. El que mandó- El que mandó el Luis, el Ah, ese no lo llegué a leer. El todavía. Ford de tema No, fue no, que pasarle poco líquido, mucho líquido, restringirle no cambia la mortalidad. Claro, no. Ahora sí. Y después el protocolo de eco del FOLS que dice pasarla hasta que tenga líneas B. No, está loco. Pero esto existe. Sí, Gráfico.
Pero hasta El BTI sería lo mejor, ¿viste? hasta que hagamos pulmón, digamos. Claro, pero el BTI es re difícil para nosotros. Pasa que hay que hacer. Hay que hacer. Sí, hay que hacer. Ahí sí tiene los doctores. Pero ahí sí necesitas sectorial. Pero no es difícil. No. Pero hay que hacer. Digamos, es algo que los chicos lo aprendí yo, digamos, medio huevón lo aprendí, si no lo aprendí ustedes. O sea, cualquiera lo pone el nombre. ¿Me está diciendo huevón? Sí, Juli, y después otra cosa, la elevación pasiva de piernas. Bien. ¿La podemos hacer acá en la sala? Sí. Con el manguito, o sí o sí tiene que tener trampa. No, se puede hacer por tener calidad. Ah, Y eso es mucho más importante en pacientes con ventilación espontánea. ¿Con qué? Con que están respirando sin el Ah, ventilador. con- Pasa que, eso, sí, ok. yo estoy acostumbrado a. porque eso sí que, eso yo no lo, acá Nosotros alguna usamos. vez lo había escuchado, pero nunca lo vi que lo Alguna usen. vez vino. En terapia sí, viste, nosotros hicimos- la verdad nunca no tenemos Yo lo incorporado. hago. ¿Qué cosa? Pero le das las piernas al paciente, si vos ves que la TAM repunta, O por versión más cardíaca, o la frecuencia cardíaca, sería un paciente que puede responder a líquido, que lo puede responder un poquito más. Cuando haces el BTI, lo haces con elevación de pierna o No, nosotros vemos. Tiene que bajar 10 puntos. si aumenta el 10% de la elevación de pierna o un 20 No, o sea, puntos no de la variabilidad. punto de la diastólica. Baja la frecuencia con el porque si la respirador. precarga. Primero que la colapsabilidad. Con el respirador. La misma buscar. Sí, verdad. Bien. Y puedes bajar la frecuencia por eso. Bajar 10 la frecuencia. 20 la sistólica y 10 la diastólica. Subir 20 la sistólica. Ah, como el o- ortostatismo al inverso. Al inverso. Claro. ¿Y cuándo lo pasamos a Bauti? Cuando haya cama. Ese es el nuevo criterio. Y una pregunta, ¿un shock séptico que tiene mucho requerimiento vasoactivo requiere intubación? Aunque no tenga falla respiratoria. Qué pregunta. Qué buena Pregunta pregunta. mía. Claro. Los libros dicen que sí. Claro, ¿Por qué? Porque está en shock, la idea es disminuir el consumo de oxígeno. para claro, que- por eso pregunto. ¿Eh? Los libros, vos lees donde lees, pero dicen que sí. Los libros. La realidad. Pero sí, más de cero. Yo con. O sea, nosotros muchas veces no nos ventilamos, nosotros, pero bueno, estamos nosotros, tú y yo, no, o sea, está bien luchando en especialista, en sí, está ahí. Entonces, igual ya más arriba de 0,6, ya me tira el. 0,6 gamma, 0,6 gamma. Ya me tira. Hemos tenido esos monstruos. Sí, pero bueno, ahí cada uno. Hay que ver por qué está chocado, digamos, ¿no? No es lo mismo una fase temprana que un shock vasopléjico. Claro. Un shock hemorrágico que un shock vasopléjico es lo mismo. Pero ahí entra un poco también en cuestiones de cada uno, eso ya es, no hay un holy grail, no hay una indicación que diga, se hace esto. Ese es el problema. No hay alguien que diga por ahí encima de esto, se tiene que intubar y la guía dicen todo eso, entonces vamos a hacer todo. Bueno. Y después, otra duda es ¿cuándo iniciar el vasoactivo? Nosotros iniciamos. Ustedes lo empiezan Enseguida. O sea, nosotros por ahí esperamos un poco más para empezarlo. ¿Cuánto esperan? No, regresión inicial en verdad, hasta que Expandimos, si no responde. cuando no responde, O sea, Nosotros esperar sacamos. la expansión de 30 mililitros kilo. Y después de eso. El problema es en cuánto se pasa eso. Claro, la guía dice en menos de 3 horas. Nosotros lo pasamos antes de los 20 minutos, lo pasamos. Claro, por eso. Yo ayer estaba repasando un poquito y veía esas cosas. Que acá por ahí a veces lo esperamos más, dilatamos un montón el inicio del vasoactivo. ¿Y por qué esperarías y por qué serías agresivo? ¿Por qué esperarías? No, que veo con paciente. Y porque lo que que tal vez. hablamos recién, o sea, de ser ¿por qué sería agresiva? Bueno, primero vamos al otro extremo, al otro lado. para hablar las dos cosas. ¿Por qué esperarías? ¿Por qué esperaría? Si vos le iniciás. ¿Y por qué sería agresivo? agresivo porque tenés que corregir, o sea, cuanto antes corrijas los desequilibrios. Si lo estás expandiendo y no levanta nada, y te mantenés alejado de los 65 y estás en 50 y estás en 40, van a pasar 10 minutos y 20 o 20 minutos y por más que los estés no hayan Aumenta la pasado mortalidad. ni 500, tal vez se lo Claro, pasás. acuérdense que la reanimación localizada, agresiva, rápida, ya por objetivo, es lo que mejoró la mortalidad. A mí me salieron 5, me faltó uno, no puedo. Acuérdense, entonces, por eso nosotros somos agresivos. No sacarlo rápido de hipotensión severa, acordate. ¿Por qué más sería agresivo? Por lo que vimos acá. Si te hipotenso, ¿qué pasó?
Entonces ya están todos los mecanismos sobrepasados. Entonces, y si yo soy un chico joven, ni espero, como no era. A mí nos pasa muchas veces que tenemos pacientes que tienen mal manejo de líquido, que están chocados. Entonces, ahí está el cardíaco. claro, sí. Ahí, más todavía. Ahí está el Vexus. Sí, el Vexus también. ¿Qué es el? El de la congestión hepática, de la suprahepática, la Ah, fosa, todo bien. eso para saber si te pasaste de líquido. Claro. Deberíamos usarlo en todo porque la sobrecarga empeora la mortalidad. Ya lo dijo. ¿Cómo se llama? Que te mandó el artículo. ¿Cómo le mandó el artículo? ¿Me decías así? El de vestida de la niña Lucha. Lucha. Ya lo dijo Lucha. No, una niña. Muy buena la clase. Muy bueno. Ahí. Cualquier Ya cosa. ya lo hemos prometido. La idea es que, no sé, lo del estrés. Sí, yo lo tengo La idea es que organizado ver ahí. estrés, quizá, y ver neuroprotección. Paciente neurológico. Sí, que sea más apretado. Sí, agudo. Neurológico agudo. Sí, Ok. el neurológico agudo es una entidad, digamos. Claro. Porque muchas veces no, los quieren mandarlo para hacer una neuroprotección. Está bien que es una terapia intensiva, ¿no? Pero hay muchas cosas de neuroprotección que se pueden hacer desde antes de la terapia. La terapia lo único que agregamos es el pique. El pique, se llama. Lo único que agregamos. Después te lo puede hacer cualquiera. Bueno, El ejemplo que te conté el otro día. Claro. Ese sería un ejemplo. Sí, claro. ¿Cuál no? Maldonado. Ah, Después esto es lo que se va a ir a cortar, ¿no? Porque si no, las cosas que dije